actividades que puedes hacer es surfear a bordo del Royal Caribbean. Y es que está esto, que yo hice en República Dominicana, pero saben, poco a poco me agarraron las manitos hasta que me paré. Y aquí prácticamente es para profesionales. Después de mucho soñarlo, hoy haré mi primer viaje en crucero. Serán 8 días de navegación, disfrutando del Grand Symphony of the Seas del Royal Caribbean, uno de los barcos más grandes del mundo, con capacidad para 6.800 personas. Llegaremos a lugares tan increíbles como Costa Maya, Roatán, Cozumel y Coco Cay, la isla privada del Royal Caribbean en las Bahamas. Yo planifiqué todo mi viaje con la empresa Selma Viajes, especialistas en cruceros del Royal Caribbean, y me ofrecieron un gran servicio y los mejores precios. El punto de partida es el puerto de cruceros en Miami. Al llegar se hace un proceso de check-in y un breve control de seguridad. ¡Wow! Mis viajeros, oficialmente ya estoy dentro del Royal Caribbean. Es inmenso, la verdad no se siente como si estás dentro de un crucero o dentro de un barco. Es tan grande que parece un gran centro comercial con muchas tiendas, restaurantes. Ahorita está muy lleno porque todas las personas en este momento están haciendo el check-in, están entrando como tal y teniendo sus primeras impresiones. O bueno, al menos yo que estoy por primera vez, estoy teniendo mis primeras impresiones de lo que es un crucero. No les miento, estoy como un poquito buscando ya va dónde es, por dónde voy, dónde como, porque hay tantas opciones, pero sí que estoy emocionada y yo quiero que ustedes vivan eso conmigo, que podamos experimentar cómo es la primera vez en un gran crucero como este de Royal Caribbean. Wow, yo estoy experimentando un poquito, caminando, viendo todas partes y veo esto que en ninguna otra parte lo había visto, que es justamente un bar robot. Es decir, las personas, los bartenders, son exactamente unos robots. Yo quiero que ustedes vean. Las personas piden el trago que quieran, tienes tu menú, lo seleccionas y vas a ver este mismo robot. Mira, justamente ahí está batiendo, haciendo su piña colada, su daiquiri, no sé qué está haciendo. Y luego te coloca el vaso y te lo da. Cuéntame, ¿en alguna parte habías visto algo como esto? Quedó muy bueno, está bastante rico. Literalmente a un centro comercial, como aire acondicionado, muchas tiendas, restaurantes, y dije, no, voy a subir hasta el piso de la acción, me vine hasta el piso 15 y aquí hay piscina, diferentes actividades para realizar y la vista desde este lugar es hermosa. Todavía estamos desde Miami, yo creo que faltará aproximadamente 1 hora para comenzar a navegar y alrededor tenemos varios cruceros, una vista increíble, los edificios, está todo muy bonito y el clima espectacular. Yo no sé qué comenzar a hacer, hay tantas cosas por hacer que realmente no sé, todavía no me decido, pero ya está el señor disfrutando bastante y surfeando su ola. Estoy a punto de subirme un tobogán, ya sé, no tengo bikini todavía, pero no hay problema con eso porque es un tobogán al seco. Y lo que más me gusta es que voy a ahorrar bastante tiempo, no tengo que utilizar el ascensor porque voy a ir desde el piso 15 al piso 6 justamente con este tobogán, así que ¡vamos! Wow, mis viajeros, este video comenzó con demasiada adrenalina. Yo estaba allí arriba, esto que ven allá, y llegué acá abajo en cuestión de
iba muy rápido, pero eso no fue todo, sino que era extremadamente oscuro, literal como que si te taparan los ojos así. Así que si sufres un poquito de claustrofobia, no te lo recomiendo. Fue divertido, pero no me esperaba que fuera como tan rápido y quizás creí que iba viendo cosas a los lados y no, totalmente oscuro y rápido, pero empezamos con adrenalina. Les dije, este es el piso 6 y una vez que llegan acá en su tobogán o su ascensor o escaleras, como quieran llegar, acá hay varios restaurantes. Eso es lo que más vas a encontrar, es decir, cualquier cosa que quieras comer en todo Royal Caribbean vas a tener miles de opciones, pero también hay cosas de niños como este carrusel que está precioso y a los niños les encanta. Por acá hay una tienda de cositas de donas, paletas y cosas así que también está genial, y más adelante también hay como un mini parquecito para niños, así que si vienes en familia ellos también se van a divertir muchísimo porque también tendrán demasiadas actividades para distraerse y para quemar energía. Viajeros, les presento el Central Park, y no precisamente desde Nueva York, sino el Central Park del Royal Caribbean, porque sí, acá tienen una parte que se llama Central Park y como ven está totalmente verdecito, todo lleno de matitas de naturaleza y te sientes como que si estuvieras en Nueva York. Para mí lo único que le falta para realmente estar idéntico al Central Park original es un montón de ardillitas corriendo de un lado a otro. Pero sí que está bien lindo y sobre todo vale mucho la pena venir cuando todavía está de día, que se ve el verde mucho más bonito. Tomé el ascensor y me vine hasta el piso 14, ya he encontrado mi habitación, esta es la 178 y justo acá me dejan un sobrecito, supongo que con la llave, porque realmente no hay como alguien que te diga, hey, por allá está tu habitación, esta es tu llave. No, todo es como bastante independiente. Oh, mira, dice Verónica Weffer. Vamos a ver, quiero que ustedes entren conmigo. Le estaba dando hacia adentro y hacia afuera. ¡Wow! Está mucho más grande de lo que imaginé. La verdad me imaginaba que era pequeñita y no, fíjense, está bastante cómoda. Por acá tiene su camita, un sofá. Por esta parte una zona como para trabajar, escritorio, closet. Para hacer un crucero, de verdad que me parece bastante grande. Y lo mejor es que tengo balcón. Wow, había visto otras habitaciones y veía que... ya va. Ayuda. ¡Ah! Así me la vi yo. ¡Wow! Estoy muy alto. Estamos desde el piso 14. La vista desde Miami porque todavía no hemos salido. ¡Qué bello! Me imagino mientras que vayamos navegando y tener toda la vista del mar espectacular. Y sé que esta es una de las mejores habitaciones, o al menos digo eso porque he visto videos de cruceros donde solamente tienen una ventanita chiquita y algunos que ni siquiera tienen ventana y súper pequeñas, y esta me parece bastante grande y hermosa. ¡Wow! Estoy emocionada. Muchas veces fui yo la que estuvo en alguna de esas lanchitas mientras que pasaba un gran crucero y yo decía, wow, qué grande, qué inmenso, en algún momento voy a hacer un viaje y va a ser en el Royal Caribbean. Y aquí estoy, mis viajeros, después de 4 años viajando con Vero, mi primera vez en un crucero, y siento que me ha rendido muchísimo el tiempo porque ya han dado de un lugar a otro, ya han visto más o menos acá el video, ya me siento un poquito orientada dentro del crucero y apenas es que vamos saliendo. No sé si lo logran ver, pero nos estamos moviendo, literalmente acabamos de comenzar a navegar, vamos saliendo del puerto de Miami y
casi no se siente. Bueno, vamos a esperar estar mar adentro, pero desde ahora puedo decir que prácticamente no se siente, va muy suave y mi emoción está inmensa, tengo el corazón que explota de emoción, de alegría. Espero se suscriban a mi canal, mis viajeros, porque fueron ustedes los que muchas veces me dijeron, pero ¿cuándo vas a hacer un crucero? Y aquí estoy. Wow, después de comer me vine hasta el piso más alto para ver el atardecer y qué bonito ver cómo poco a poco se va escondiendo atrás del mar mientras que vamos navegando, un momento súper lindo. Si ya has hecho un crucero, coméntame aquí abajo cuál ha sido tu momento favorito, que quiero leerlo, y si no, quiero regalarte este hermoso atardecer para que te animes a venir a uno. Buenos días, mis viajeros. Hoy desperté tempranito con energía. Vamos a pasar todo el día navegando, así que voy a estar todo el día mostrándoles todas esas actividades que pueden hacer, que pueden disfrutar cuando estén acá en el Symphony of the Seas del Royal Caribbean. Yo voy primero que nada a desayunar, como les comenté ayer, aquí hay varios restaurantes, hay algunos como solamente para que te tomes un café, piques algo, pero si eres de los que les gusta comer bastante en el desayuno, como a mí, hay exactamente 2 restaurantes grandes, tipo buffet, con absolutamente todo lo que te imagines para desayunar y con una vista panorámica súper linda del mar. Así que bueno, vamos a desayunar y luego comenzamos con todas las actividades. Aquí la gente se paró más temprano que yo, fíjense. Por acá ya están jugando tenis, creo que es tenis, no sé, no vi. Por allá ya hay mucha gente activa. Yo voy a desayunar y después comenzamos con las actividades. La primera actividad con la que vamos a comenzar el día está llena de mucha adrenalina, y es que creo que justo desde aquí se ve esta tirolesa que atraviesa el crucero. Estamos en el piso 15, así que está bastante alto. Pregunté las reglas y tienes que tener zapatos deportivos con media y una franela hasta abajo, supongo que para que no te incomode el arnés. Voy a buscarla, a prepararme para lanzarme, así que vamos. Eso sí, aprovecho para gritar viajando con Pero, así que suscríbanse, todos los que están aquí, suscríbanse. No es tan extremo como me hubiese gustado que fuera, a mí me gustaría que fuera mucho más largo, pero sí estuvo divertido. Ahora, si a ti te gustan las cosas un poco más tranquilas, más relax, también hay actividades para ti, como este campo de mini golf que ves por acá, que es tanto para grandes como para niños. Y bueno, ahora la primera vez para mí jugar golf va a ser en un crucero porque nunca lo he hecho. No sé qué tan buena puntería tengo, pero vamos a verlo. Me divertí jugando golf, pero si lo tuyo son otros deportes, aquí también encontrarás canchas de voleibol, fútbol, mesa de ping-pong o incluso un poco de básquet en estas maquinitas. Tienes la opción de entrar a una sala de videojuegos o si eres como yo y te apasiona más la adrenalina, puedes escalar esta gran pared. Ok, ya hice mi primer intento, llegué un poquito más arriba de la mitad y justo en ese momento la pared comenzó como a salirse y sentí que no pude más y me caí. Pero ahora voy a intentarlo nuevamente, una segunda oportunidad. Deseenme suerte y suscríbanse a mi canal. Actividades que puedes hacer es surfear a bordo del Royal Caribbean, y es que está esto que yo hice en República Dominicana, pero saben poco
aquí prácticamente es para profesionales. No específicamente para profesionales, pero solamente te dan 2 oportunidades. Si te caes, ya tienes que volver a hacer la fila y nadie te agarra, pero está bastante divertido. Ahora, si crees que hacer para abajo es muy difícil, también tienes la opción de hacerlo acostadito o arrodillado. Tienes estas opciones y acá sí puedes practicar más, te van explicando, entonces ustedes deciden. Yo por ahora más bien me voy a los toboganes. Y aquí voy. Mentira. Estos toboganes son en el área de niños. Créanme que yo creo que ellos son los que mejor la pasan porque tienen demasiadas atracciones. Entre estas, esto que es como un parque de agua específicamente por allá. Hay un tobo que se llena y luego los salpica, ellos comienzan a gritar y creo que lo van a pasar bastante bien. Pero yo me voy a los otros toboganes que son súper altos, súper grandes. Vamos a ver qué tal. Allá están, esos son los toboganes más grandes. Yo ayer me lancé en uno seco y ahora voy a ir justo allá. Aquí hay varias piscinas, pero los toboganes no caen exactamente en la piscina. Imagino que para no molestar a los otros huéspedes, sino que ya van a ver dónde voy a caer. Wow, lo del tobogán fue súper divertido, me da muchísima risa porque iba tan rápido, tomé tanta velocidad que di vueltas dentro del tobogán y al momento de salí de cabeza y como toda pataruca, pero me dio muchísima risa y de verdad que me divertí bastante. Ahora me vine hacia una de las zonas que no aceptan menores, es una zona un poquito más privada, por así decirlo, un poco más tranquila. Esta se llama El Solarium y tiene varios jacuzzis. Yo pasé temprano y estaba súper full, pero ya ahorita en la tardecita ha bajado un poco la gente. Me da pena grabar con tanta gente porque de repente no quieren salir en la cámara, pero ahora sí, me voy a meter un ratito en el jacuzzi. Aquí hay varios jacuzzis, tú eliges en cuál meterte, pero lo que me encanta es la vista, que es totalmente panorámica. Por acá hay uno que está full. ¿De dónde son? Dominicana, Venezuela, puros latinos. Colombia, puros latinos por acá. El agua como está calentita. Rico. Vamos para acá. Vamos para acá. Para acá algo importante, ¿no? ¡Ay, esto está muy caliente! Este viaje en crucero durará 8 días y llegaremos a destinos tan increíbles como Costa Maya en México para disfrutar de las bellezas de Mahahual y sus playas cristalinas. La segunda parada será en la increíble isla de Roatán en Honduras, un lugar que me hace mucha ilusión conocer porque será mi primera vez en este país y estoy segura me encantará. Después de Roatán regresaremos a México, pero esta vez para visitar Cozumel, una de las islas más hermosas de todo el Caribe. Y el último destino, pero quizás el más divertido, será en Coco Cay, la isla privada del Royal Caribbean en las Bahamas. Una isla con grandes atracciones, piscinas, parque acuático y por supuesto playas color turquesa. No te pierdas los próximos videos donde comparto contigo toda esta gran aventura a bordo del Symphony of the Seas del Royal Caribbean.